En medio de una tormenta inesperada, cuando el viento azotaba las ventanas de los lujosos edificios de la avenida principal, un hombre de traje impecable y mirada perdida observaba el panorama desde el ventanal de su oficina. Su nombre era Leonardo Ferrer, un magnate conocido por sus inversiones audaces, su fortuna descomunal y su vida envuelta en lujos. Desde el último piso de aquel rascacielos, podía ver la ciudad extendiéndose como un mar de luces y sombras, y sin embargo, aquel espectáculo que una vez lo había hecho sentir poderoso, ahora no le producía absolutamente nada. Si esta historia de amistad y superación te ha tocado el corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte relatos tan emocionantes como este. Queremos saber, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Déjanos un comentario y cuéntanos tu historia. Afuera, la lluvia empapaba las aceras, formando charcos sucios y arrastrando el polvo de las calles hacia las alcantarillas. La gente corría con paraguas rotos o chaquetas sobre la cabeza, cada uno luchando por llegar a algún destino, sin mirar a nadie más. Y fue entonces cuando Leonardo notó una figura encorvada en la esquina opuesta. Una joven mendiga, apenas cubierta con un abrigo raído, se acurrucaba bajo el alero de una tienda cerrada. Su cabello enmarañado goteaba agua y sus manos temblaban, pero nadie parecía verla. La multitud pasaba sin prestarle atención, como si fuera parte de la acera o un adorno más de aquella ciudad indiferente. Leonardo suspiró, apoyando la frente contra el frío cristal de la ventana. Su propia vida, rodeada de coches de lujo, cenas extravagantes y eventos de alta sociedad, parecía tan vacía como aquella mirada perdida de la mendiga. Había ganado millones, había comprado todo lo que cualquiera soñaría tener, pero el vacío que lo acompañaba cada noche no se llenaba con billetes ni con aplausos. Algo dentro de él buscaba una respuesta que el dinero no podía comprar. Su asistente entró en la oficina sin anunciarse, con un informe financiero en mano y la agenda del día cargada de reuniones. Pero Leonardo levantó una mano, deteniendo cualquier palabra. Con un gesto extraño, tomó su abrigo, salió de la oficina y descendió por el ascensor en completo silencio. En la planta baja, el portero lo miró sorprendido al verlo caminar directamente hacia la tormenta, sin chofer, sin paraguas, sin guardaespaldas. Los zapatos de cuero fino de Leonardo se hundieron en los charcos sucios mientras cruzaba la calle. La lluvia empapaba su cabello engominado y manchaba su costoso traje, pero él no se detuvo. Se acercó a la joven mendiga, que lo miró con ojos grandes y asustados, como si no comprendiera por qué un hombre como él se detenía frente a ella. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Leonardo, su voz apenas audible entre el ruido de la lluvia. La joven no respondió de inmediato. Acostumbrada a ser ignorada o a recibir insultos, dudaba de las intenciones de aquel extraño elegante. Sin embargo, había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y sinceridad, que la hizo asentir, temblando de frío. Leonardo no dijo más. Se quitó su abrigo empapado y lo colocó sobre los hombros de la mendiga. Luego, le hizo una señal para que lo siguiera. La chica vaciló, pero sus pies descalzos y heridos no podían rechazar el calor y la promesa de refugio. Caminaron juntos bajo la lluvia, un hombre rico y una mendiga, dos extremos de un mundo que rara vez se cruzan. Los transeúntes miraban con curiosidad y murmuraban, pero Leonardo no les prestó atención. En ese instante, no era el magnate poderoso. Era solo un hombre buscando respuestas, intentando llenar un vacío que su fortuna jamás había podido llenar. Al llegar al edificio, Leonardo la llevó directamente a su ático privado. La asistente, sorprendida, se apresuró a ofrecer toallas y ropa limpia, pero Leonardo pidió privacidad. Quería entender quién era esa joven, cuál era su historia y por qué, en medio de una ciudad donde nadie miraba a nadie, ella se había convertido en el espejo de su propia soledad. La mendiga, sentada en un sofá de cuero que contrastaba violentamente con su apariencia, lo observaba con una mezcla de miedo y gratitud. Y en ese momento, Leonardo supo que aquella noche estaba a punto de cambiar su vida de una forma que ni sus millones, ni sus inversiones, ni sus propiedades jamás habían logrado. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que aquella simple decisión de ofrecer ayuda desataría una cadena de eventos que pondría a prueba sus corazones, sus pasados y sus verdaderos valores. Porque algunas puertas, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse. Y así, bajo la tormenta que aún rugía sobre la ciudad, comenzaba una historia que nadie, ni siquiera Leonardo, podría haber imaginado. El hombre que conducía aquel lujoso automóvil se llamaba Fernando Álvarez.
Empresario reconocido, dueño de varias cadenas hoteleras y con una fortuna que lo ubicaba entre los más ricos de la región. Su vida, al menos desde afuera, parecía perfecta. Cenas en restaurantes de lujo, viajes en aviones privados y una mansión tan grande que uno podía perderse dentro de ella. Sin embargo, lo que nadie sabía era que, tras esa fachada de éxito, Fernando cargaba con un profundo vacío. El dinero nunca fue el problema. Desde muy joven, Fernando aprendió a hacer negocios y multiplicar cada peso que llegaba a sus manos. Pero con el paso de los años, cuanto más crecía su fortuna, más disminuía su felicidad. Había comprado casas, autos, yates y joyas, pero jamás logró comprar paz interior. En las noches, cuando el ruido de la ciudad se apagaba, quedaba solo con sus pensamientos, y esos pensamientos eran oscuros y fríos como el mármol de su enorme sala. Fernando había construido muros a su alrededor. No confiaba en nadie. Había sido traicionado por antiguos socios, utilizado por mujeres que solo buscaban su dinero y abandonado por amigos que desaparecieron cuando dejó de invitarlos a fiestas extravagantes. El dinero atraía gente, pero alejaba el amor verdadero. Esa tarde, mientras recorría las calles en su coche de lujo, el millonario reflexionaba sobre su propia vida. ¿De qué servía tanto dinero si cada vez se sentía más solo? ¿Cuántas personas a su alrededor eran sinceras? ¿Alguna vez alguien le había ofrecido ayuda sin esperar algo a cambio? Condujo sin rumbo fijo, sin mirar el reloj, perdido en pensamientos. Hasta que, en ese cruce de calles donde el destino suele jugar sus mejores cartas, la vio la mendiga. Era joven, mucho más joven de lo que uno imaginaría para alguien en esa situación. Su ropa estaba rota y sucia, su cabello desordenado y sus manos temblaban de frío. Sin embargo, había algo en ella que llamó la atención de Fernando. Sus ojos. No eran los ojos vacíos y resignados que suelen tener quienes lo han perdido todo. Eran ojos llenos de vida, de resistencia, de una chispa de dignidad que no había sido apagada por el infortunio. Fernando no pudo apartar la mirada. Durante años, había pasado junto a personas sin hogar sin detenerse ni por un segundo. Pero esta vez fue diferente. Tal vez porque vio en ella el reflejo de su propia alma perdida. Apretó el volante. Respiró profundo y supo que estaba a punto de hacer algo fuera de lo común. Ese día, ese momento, cambiaría su historia y la de esa joven para siempre. La limusina negra se detuvo, los autos detrás comenzaron a tocar bocina, pero Fernando no escuchaba nada. Bajó el vidrio y extendió la mano. «Sube», dijo, con voz firme pero amable. La joven lo miró con miedo y desconcierto. «No te haré daño, solo quiero ayudarte», añadió. Nadie entendió nada. Ni los transeúntes, ni el chofer que lo acompañaba, ni la propia joven. Pero, impulsada por el hambre y la esperanza, ella aceptó. Se subió al lujoso auto y, con ese simple gesto, dos vidas completamente opuestas quedaron entrelazadas por el destino. Mientras avanzaban por la avenida principal, Fernando observó a la joven de reojo. Notó sus manos ásperas, su piel curtida por el sol y el viento. Quiso preguntarle muchas cosas, pero no sabía por dónde empezar. Y ahí, en ese incómodo silencio, comenzó una historia que nadie podría haber imaginado. El silencio dentro del coche se volvió tan pesado que parecía llenar cada rincón. Fernando no estaba acostumbrado a la presencia de extraños en su espacio privado, y la joven, mucho menos, a estar rodeada de tanto lujo. Después de varios minutos en los que solo se escuchaba el motor suave del auto, fue ella quien se atrevió a hablar primero. «¿Por qué me recogiste?», preguntó, con la voz temblorosa, pero cargada de curiosidad. Fernando la miró de reojo, sorprendido. No tenía una respuesta clara. Ni siquiera él mismo sabía por qué lo había hecho. Podía haber seguido su camino como siempre, ignorando lo que pasaba a su alrededor. Pero algo en ella lo había detenido. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Supongo que estoy cansado de fingir que no veo lo que pasa en la calle». La joven bajó la mirada y apretó las manos sobre sus rodillas. Sus uñas estaban sucias, sus dedos helados. «¿Cómo te llamas?», preguntó Fernando. «Valeria», respondió ella. Fernando asintió en silencio. Le parecía un nombre bonito, lleno de fuerza. Quiso seguir preguntando, pero temía ser invasivo. Sin embargo, Valeria, tal vez por los nervios o por la mezcla de hambre y gratitud, siguió hablando. «Yo no siempre viví así. Tenía una casa, una familia y un futuro». Fernando se sorprendió al notar que su propia curiosidad crecía. Quería saber más.
No por lástima, sino porque intuía que detrás de esa apariencia de miseria había una historia que valía la pena escuchar. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Valeria respiró profundo. No quería contar todo de golpe, pero tampoco sabía si volvería a tener la oportunidad de hablar con alguien que, al menos por un instante, la veía como persona y no como una sombra en la acera. La vida pasó, dijo con una sonrisa amarga. Un día todo está bien, y al siguiente, estás en la calle. Fernanda entendió esas palabras mejor de lo que ella imaginaba. Él también sabía lo que era perder cosas de un día para el otro, aunque en su caso, las pérdidas no fueron materiales, sino emocionales. No te preocupes, Valeria, dijo, casi sin pensar. Hoy tienes un lugar a donde ir. Valeria lo miró, incrédula. ¿Podía confiar en él? ¿O sería otro rico que solo quería limpiar su conciencia por un día? ¿Y mañana?, preguntó ella, con un tono desafiante. Fernando no supo qué responder. No había pensado en el mañana. Solo sabía que, por alguna razón, quería ayudarla hoy. Mañana veremos, respondió con una sonrisa tímida. Y así, entre preguntas sin respuesta y silencios incómodos, comenzó el extraño vínculo entre un millonario cansado de su propia riqueza y una joven que lo había perdido todo, excepto la dignidad y las ganas de seguir adelante. Sin saberlo, ese día estaban empezando a cambiarse la vida mutuamente. El auto avanzaba por las calles iluminadas, pero dentro del vehículo la atmósfera era densa. Valeria miraba por la ventana, intentando reconocer algún punto de referencia, pero era evidente que la estaban llevando a un barrio al que nunca había pertenecido. Fernando frenó frente a un edificio moderno, con una fachada de vidrio que reflejaba la ciudad nocturna. Valeria dudó en abrir la puerta. Tranquila, dijo Fernando al notar su miedo. No te estoy trayendo a ningún sitio extraño. Es mi departamento. Solo quiero que cenes algo caliente y descanses. Valeria lo miró directo a los ojos. Buscaba señales de segundas intenciones, pero solo encontró una mezcla de cansancio y honestidad. No tengo cómo pagarte esto, susurró ella. No tienes que pagarme nada, respondió Fernando. Hoy, solo aceptas. Mañana veremos. Valeria bajó del auto y siguió a Fernando hasta el ascensor. Mientras subían, el silencio volvió a instalarse entre ellos. Él abrió la puerta del departamento y Valeria quedó inmóvil al ver el interior. Todo era amplio, impecable y lleno de cosas que ella jamás había soñado tener. Siéntate, dijo Fernando, señalando el sofá. Voy a preparar algo de comer. Valeria se acercó lentamente, temerosa de ensuciar o romper algo. Se sentó en el borde del sofá, como si en cualquier momento alguien fuera a echarla. Fernando regresó con 2 platos de sopa caliente y un poco de pan. Valeria lo recibió como si fuera un banquete. ¿Hace cuánto no comes algo caliente?, preguntó él. Valeria bajó la mirada y respondió con vergüenza. No recuerdo. Comieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fernando se preguntaba cómo una chica tan joven había terminado en la calle. Valeria se preguntaba por qué alguien como él la había traído hasta ahí. Después de cenar, Fernando le ofreció una manta y una camiseta limpia. Puedes ducharte si quieres, dijo. Hay agua caliente. Valeria dudó, pero la tentación fue más fuerte. Un baño caliente era un lujo que no disfrutaba desde hacía meses. Minutos después, el sonido del agua llenó el departamento. Fernando se quedó solo en el salón, preguntándose si se había metido en un problema o si, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo realmente bueno. Valeria salió del baño envuelta en la camiseta enorme de Fernando, el cabello húmedo y los ojos brillantes. Parecía otra persona. Gracias, dijo en voz baja. Fernando sonrió. Mañana hablamos, Valeria. Hoy, descansa. Ella se acomodó en el sofá, mientras Fernando se retiraba a su habitación. Ninguno de los dos lo sabía, pero esa noche sería el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. La noche avanzaba y, aunque Valeria intentaba descansar, su mente no le daba tregua. Estaba en un lugar demasiado cómodo, demasiado limpio, demasiado seguro. Algo que le parecía tan ajeno como imposible. Giraba una y otra vez en el sofá, escuchando el suave murmullo de la ciudad tras la ventana. Fernando, en su habitación, tampoco lograba dormir. No podía dejar de pensar en aquella chica que había encontrado entre la miseria y el olvido de las calles. Alrededor de las 3 de la madrugada, Valeria se levantó y fue hasta la cocina en busca de agua. Al encender la luz,
Se sobresaltó al ver a Fernando ya sentado en la mesa, con una taza de café entre las manos. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó él, con una sonrisa cansada. Valeria negó con la cabeza y se sentó frente a él. Por primera vez pudo observarlo bien. Ojos oscuros, manos fuertes, una expresión marcada por responsabilidades, al mismo tiempo, una ternura que la desconcertaba. «Si quieres hablar, te escucho», dijo Fernando, rompiendo el silencio. Valeria dudó. Confiar o callar. Sin embargo, algo dentro de ella, tal vez el cansancio de cargar sola con su historia, la empujó a hablar. «Me escapé de casa hace un año», confesó. «Mi padrastro, él. Bueno, digamos que la casa dejó de ser un lugar seguro para mí». Fernando apretó la mandíbula, conteniendo la rabia que sentía al escucharla. No la interrumpió. «Mi madre nunca me creyó. Así que me fui. Pensé que sobrevivir en la calle sería más fácil que vivir con miedo todos los días. Pero me equivoqué». Fernando dejó la taza sobre la mesa y respiró hondo. «Lo siento, Valeria. Nadie debería pasar por eso». Ella sonrió con tristeza. «Ya pasó. Al menos eso quiero creer». Fernando cambió de tema para aliviar el ambiente. «¿Y qué soñabas hacer, antes de que todo esto pasara?». Valeria se encogió de hombros. «Quería ser peluquera. Me encanta transformar a las personas, hacerlas sentirse bonitas. Pero eso quedó tan lejos ahora». Fernando la miró fijamente. «Nada está tan lejos como parece. A veces, solo necesitamos una oportunidad». Valeria lo miró con incredulidad. «¿Y tú qué ganas con ayudarme? No me conoces». «No necesito ganar nada», respondió Fernando. «Pero conozco bien lo que es tocar fondo. Y sé que a veces, un gesto puede cambiarlo todo». Valeria bajó la mirada, conmovida. Nadie le había hablado así en mucho tiempo. «Si quieres, mañana podemos buscar algún lugar donde puedas empezar de cero. Un trabajo, un curso, lo que sea. Pero esta noche, al menos, puedes dormir sabiendo que no estás sola». Las lágrimas de Valeria amenazaron con salir, pero las contuvo. «Gracias, Fernando. No sé cómo pagarte esto». «Ya me lo pagarás», sonrió él. «Con tu historia, cuando logres escribir un final mejor para ti misma». Valeria regresó al sofá y esta vez logró dormir. Por primera vez en meses, sintió que alguien la veía como algo más que una sombra en la calle. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, ese encuentro no era casualidad. Era el comienzo de algo mucho más grande. A la mañana siguiente, Valeria despertó con el aroma de café recién hecho. Por un momento, pensó que había soñado todo lo ocurrido la noche anterior. Pero al abrir los ojos y ver aquella sala ordenada, la manta que la cubría y el suave sonido de la cafetera, supo que era real. Se levantó despacio, aún sintiéndose un poco fuera de lugar. Fernanda estaba en la cocina, preparando tostadas y cantando bajito una canción que ella no conocía. «Buenos días», dijo Valeria, con timidez. «Buenos días», respondió Fernando con una sonrisa. «Espero que tengas hambre porque cocino como si viviera con un ejército». Valeria rió suavemente. Aquella sensación de ligereza le parecía extraña, pero agradable. Se sentaron a desayunar y, entre bocado y bocado, Fernanda empezó a hacerle preguntas simples, nada invasivo, solo para conocerla mejor. «¿Qué es lo que más extrañas de antes de que todo cambiara?», preguntó él. Valeria pensó un momento. «Las pequeñas cosas», respondió. «Ducharme con agua caliente, dormir sin miedo, elegir qué ropa ponerme, cosas así». Fernando asintió. Sabía que, para alguien como ella, lo que él daba por hecho todos los días era un lujo inalcanzable. «¿Y qué te gustaría hacer hoy?», preguntó él. «No me refiero a planes grandes ni a cosas complicadas. Solo algo pequeño, algo que te haga sentir viva». Valeria sonrió, sorprendida por la pregunta. «Me gustaría cortarme el pelo». Fernando arqueó una ceja. «¿En serio?». «Sí», dijo ella. «Quiero verme diferente. Quiero sentir que la Valeria que vivió en la calle ya no está aquí». «Entonces eso haremos», respondió Fernando. «Hoy vamos al salón más cercano y te haces ese cambio de look». Valeria no podía creerlo. Desde que había escapado, nadie se había preocupado por ella de esa forma. Pasaron la mañana buscando un lugar económico. Después de caminar un rato, encontraron un pequeño salón de barrio. La peluquera, una mujer amable llamada Rosa, la recibió con una sonrisa. «¿Qué quieres hacerte, linda?», preguntó. Valeria se miró en el espejo,
tocando sus puntas maltratadas. Algo radical. Quiero dejar atrás a la Valeria de la calle. Rosa entendió sin preguntar más. Las tijeras empezaron a cortar, mechón tras mechón, mientras Valeria observaba cómo caían en el suelo partes de su pasado. Fernando esperaba cerca, leyendo una revista vieja, pero de vez en cuando levantaba la vista y sonreía al verla tan emocionada. Cuando el corte terminó, Valeria apenas se reconocía. Su cabello, antes opaco y descuidado, ahora brillaba y enmarcaba su rostro de una forma que ella nunca había visto. «Te ves hermosa», dijo Fernando, sincero. Valeria sintió que las mejillas se le encendían, pero en vez de ocultarse, levantó la cabeza con orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió bonita. Ese simple gesto, ese corte de pelo, era mucho más que un cambio de imagen. Era el primer paso para recuperar su dignidad, su valor y, tal vez, su futuro. «Gracias, Fernando», dijo ella, con una sinceridad que le salió del alma. «No sé cómo llegaste a mi vida, pero creo que no fue por casualidad». Fernando la miró, sin saber muy bien por qué, sintió lo mismo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el pasado de Valeria estaba más cerca de lo que pensaban. Y muy pronto, las sombras que ella creía haber dejado atrás volverían a buscarla. El día transcurrió con tranquilidad. Fernando y Valeria caminaron por las calles del centro, disfrutando de la calidez del sol que parecía haber abrazado la ciudad. Aunque Valeria se sentía diferente, algo dentro de ella aún no estaba en paz. El pasado la perseguía, y sus inseguridades la acechaban. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba bajo la protección de alguien que no la juzgaría. Esa tarde, mientras paseaban por un parque cercano, Valeria se sentó en un banco y miró a su alrededor, observando a las familias y a los niños jugando. Fernando, al ver que ella se perdía en sus pensamientos, se acercó y se sentó junto a ella. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente, preocupado por su repentina quietud. Valeria suspiró, mirando sus manos. «Pienso en todo lo que perdí, en todo lo que nunca tendré, en los sueños que se desvanecieron». Fernando, al ver la tristeza en sus ojos, no dudó en tomar su mano con delicadeza. Era un gesto sencillo, pero lleno de sinceridad. «No tienes que cargar con todo eso sola», le dijo. «Te prometo que, sin importar lo que pase, siempre estaré aquí para apoyarte». Las palabras de Fernando, simples pero profundas, llegaron al corazón de Valeria. En ese instante, algo dentro de ella cambió. El dolor del pasado no desapareció, pero al menos, sentía que no estaba sola. Justo cuando la conversación tomaba un giro más profundo, una mujer de apariencia desaliñada se acercó al banco. Era difícil decir si se trataba de una indigente o simplemente alguien con mucha prisa, pero lo que llamó la atención de Valeria fue la mirada que la mujer le dedicó. En su rostro se reflejaba una mezcla de desesperación y desesperanza. La mujer miró a Valeria y, casi sin hablar, extendió la mano, pidiendo algo. No palabras, no súplicas. Solo un gesto, un brazo extendido hacia el vacío. Valeria, confundida por un momento, recordó los días en los que ella misma había estado en la calle. En ese instante, algo despertó en ella. Recordó la humillación que sentía cada vez que le pedían algo, la vergüenza que le consumía cuando nadie la miraba, cuando la gente la ignoraba. Fernando, que observaba en silencio, notó el cambio en Valeria. Ella se levantó con una determinación que no había visto antes. «¿Tienes algo para mí?», preguntó la mujer, con la voz quebrada. Sin pensarlo dos veces, Valeria metió la mano en su bolso y sacó lo que tenía. Era una billetera, pero también una tarjeta que Fernando le había dado esa mañana, una que, a pesar de la generosidad de él, ella nunca había usado. La mujer la miró con incredulidad, y por un segundo, Valeria se detuvo. Luego, sin dudar, extendió la tarjeta hacia ella. «Tómala», dijo con firmeza. «Te hará bien». La mujer, sorprendida y agradecida, aceptó el gesto. A pesar de su aspecto desaliñado y de la primera impresión que podría haber dado, había una profunda gratitud en sus ojos. En ese momento, Valeria entendió que la verdadera bondad no tenía nada que ver con las apariencias, sino con el corazón. Fernando observó en silencio, admirado por la decisión de Valeria. Había visto muchos gestos de generosidad a lo largo de su vida, pero nunca algo tan puro, tan desinteresado. Era como si Valeria, al experimentar su propio sufrimiento, hubiera desarrollado una empatía que nadie más podría comprender.
En sus ojos brillaba una luz diferente, una que le mostraba el camino hacia su propia redención. Nunca imaginé que alguien como tú podría hacer algo así, dijo Fernando con voz baja. Valeria no respondió de inmediato. Simplemente miró a la mujer que se alejaba con la tarjeta en la mano, como si esa acción fuera el principio de algo nuevo. Algo que iba más allá de la tristeza y el sufrimiento. Es lo menos que puedo hacer, respondió finalmente, con una sonrisa que no solo iluminó su rostro, sino que también encendió una chispa en su corazón. Esa tarde, Valeria entendió que la bondad no era solo un acto aislado, sino una cadena que podía cambiar vidas. Y, aunque no lo supiera en ese momento, su vida también cambiaría de formas que no podía imaginar. Lo que había comenzado como un simple gesto de ayuda se convertiría en algo mucho más grande. El atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados y rosados cuando Valeria y Fernando se sentaron en un café cercano. El aire fresco de la tarde les acariciaba el rostro, pero Valeria sentía una calidez interna que no había experimentado en mucho tiempo. Después de su acto de bondad, el silencio entre ellos no fue incómodo, sino el tipo de silencio que suele acompañar a los momentos de reflexión profunda. Fernando observó a Valeria con una mirada llena de curiosidad y admiración. Había algo en ella, algo que no lograba comprender del todo, algo que despertaba en él una necesidad de saber más, de entender qué motivaba esa generosidad tan sincera. Nunca he conocido a alguien como tú, dijo Fernando, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero contenía una mezcla de asombro y respeto. La forma en que ayudaste a esa mujer, a pesar de que tú misma, bueno, nunca has tenido una vida fácil. Valeria no respondió de inmediato. Se recostó en su silla, mirando por la ventana del café, observando las luces de la ciudad que comenzaban a brillar en la distancia. Sus pensamientos se entrelazaban con las palabras de Fernando. Lo curioso es que siempre he pensado que las personas que tienen todo, las que viven rodeadas de lujos, son las que deberían ayudar a los demás, dijo Valeria, pensativa. Pero hoy me di cuenta de que la verdadera generosidad no tiene que ver con lo que uno tiene, sino con lo que uno está dispuesto a dar, sin esperar nada a cambio. Fernando asintió, impresionado por la profundidad de su reflexión. Por un momento, se sintió como si estuviera hablando con alguien que conocía la vida de una manera más profunda que la mayoría. Como si Valeria tuviera el poder de ver más allá de las apariencias, de entender las cosas que otros no podían ver. Tienes razón, respondió Fernando con una sonrisa suave. Nunca lo había visto de esa manera. Y, la verdad, no sé si yo podría haber hecho lo mismo. Valeria lo miró a los ojos, buscando algo más en él, algo que indicara que no estaba solo por lástima, sino porque realmente quería entenderla, realmente quería compartir esa conexión genuina. No se trata de si tú podrías haberlo hecho, dijo ella con una leve sonrisa. Se trata de lo que cada uno está dispuesto a hacer cuando realmente comprende el sufrimiento de los demás. Todos tenemos algo que ofrecer, aunque no siempre lo vemos. Fernando se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Había algo en ellas que le tocaba profundamente. En su vida, siempre había estado rodeado de personas que le alababan y le buscaban por su dinero, su éxito y su estatus. Pero en Valeria veía algo diferente. No buscaba su riqueza ni su influencia. Lo que ella veía era algo mucho más humano, algo que él había perdido de vista durante mucho tiempo. Es curioso, dijo finalmente Fernando, porque en todo este tiempo he estado buscando un propósito, algo que me haga sentir que mi vida tiene sentido. A veces me siento como si tuviera todo, pero en realidad no tengo nada que realmente me llene, nada que me haga sentir conectado con el mundo. Valeria lo miró, reconociendo ese sentimiento que ella misma había vivido. Era un vacío que muchos intentaban llenar con bienes materiales, con prestigio o con logros, pero que nunca podía ser llenado de manera real. Yo solía sentir lo mismo, dijo Valeria en voz baja. Pensaba que todo lo que necesitaba era dinero, un lugar donde vivir, cosas materiales. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que lo que realmente me llenaba era algo mucho más simple, saber que podía hacer algo bueno por los demás. Fernando la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. La mujer que tenía frente a él había pasado por muchas dificultades, pero aún así parecía tener una fuerza interna que la hacía brillar, que la hacía diferente. No sé si entiendo todo lo que dices, pero siento que estoy aprendiendo algo muy importante hoy, admitió Fernando. Quizás lo que me ha estado faltando todo este tiempo es algo que nunca había considerado, ser generoso sin esperar nada a cambio. Y eso,
Valeria, eso tiene un poder enorme. Valeria asintió, sintiendo una satisfacción tranquila al escuchar esas palabras. No era solo un cambio que había experimentado ella misma, sino que, por primera vez en mucho tiempo, veía que sus actos podían influir en alguien más, que podían sembrar una semilla de cambio en la vida de otra persona. A veces, las cosas más simples son las que realmente importan, dijo ella, mirando hacia adelante, con una sonrisa en el rostro. En ese momento, Valeria comprendió que la conexión entre ellos no era casual. El destino había unido sus caminos por una razón, y lo que ambos habían compartido ese día podría transformarlos de una manera que nunca habrían imaginado. El resto de la noche pasó sin prisa, entre conversaciones sinceras y momentos de silencio compartido. Aunque no sabían lo que el futuro les depararía, ambos sabían que algo había cambiado en ellos, algo que no podría ser deshecho. Aquel gesto de generosidad había tocado sus corazones de una manera profunda, y aunque el camino por delante aún era incierto, sabían que el uno al otro le darían fuerza para enfrentar cualquier desafío. La noche caía lentamente, cubriendo la ciudad con su manto oscuro. Valeria y Fernando salieron del café, caminando por las calles que comenzaban a llenarse de luces. Aunque no hablaban mucho, había una sensación de complicidad entre ellos. El aire fresco de la noche les envolvía, pero algo más cálido parecía llenar el espacio entre sus palabras. ¿Sabes?, dijo Fernando, rompiendo el silencio. Nunca imaginé que una conversación en un café podría cambiar mi perspectiva de la vida. Creo que, por mucho tiempo, estuve buscando algo que ya tenía delante de mí. Valeria lo miró con una sonrisa tranquila. Sentía que había algo en Fernando que estaba empezando a comprender más allá de las palabras. Algo que despertaba su propio deseo de cambiar, de buscar algo más profundo que lo que había conocido hasta ahora. Lo importante es estar dispuesto a ver las cosas de una manera diferente, respondió ella con suavidad. A veces, el cambio comienza con una pequeña decisión. No es necesario hacer un gran gesto o cambiar el mundo de inmediato, solo hay que empezar con uno mismo. Fernando la observó con una nueva admiración. Cada palabra de Valeria parecía tener un peso distinto, algo que resonaba en lo más profundo de su ser. Él había pasado por muchas experiencias, pero nunca antes había encontrado a alguien como ella, alguien capaz de ver la vida de una forma tan clara y auténtica. ¿Y tú, Valeria? ¿Cómo haces para mantenerte tan firme?, preguntó, casi sin pensar, mientras caminaban por la calle iluminada. Valeria se detuvo por un momento, mirando al horizonte, buscando las palabras adecuadas. Había algo en la forma en que Fernando la miraba que la invitaba a ser más abierta, a compartir su historia, su lucha. No solía hacerlo, pero algo en él la hacía sentir que, quizás, él podría comprenderla. La verdad es que no siempre ha sido fácil, admitió, con una mirada pensativa. He tenido momentos muy difíciles, momentos en los que sentí que no podía seguir adelante. Pero lo que siempre me ha mantenido firme es la idea de que, al final, lo único que realmente tenemos son nuestras decisiones y nuestras acciones. No importa lo que el mundo te dé, lo que realmente importa es cómo decides enfrentarlo. Fernando escuchó atentamente, sintiendo una conexión profunda con sus palabras. Sabía lo que era luchar, lo que era caer y levantarse una y otra vez. Pero, hasta ese momento, había luchado por su propio interés, por su propia comodidad. Nunca antes se había planteado luchar por algo más grande que él mismo. Eso es, algo que nunca había considerado, dijo él, casi en un susurro. La vida no es solo lo que pasa a tu alrededor, sino lo que decides hacer con lo que te pasa. Valeria asintió. En su interior, sentía que la conversación con Fernando había alcanzado una nueva profundidad. Lo que antes parecía una simple charla había evolucionado hacia algo mucho más significativo. No solo hablaban sobre generosidad, sino sobre el propósito de la vida, sobre el poder de las decisiones. Y, a veces, las decisiones más pequeñas son las que marcan la diferencia, agregó Valeria, con una leve sonrisa. Fernando la miró, sin palabras. Había algo en su mirada que reflejaba una nueva determinación. Esa noche, caminando junto a Valeria, había encontrado algo que no esperaba, una razón para seguir adelante con más propósito, con más claridad. Algo había cambiado en él, y sabía que, aunque el camino sería largo, no lo recorrería solo. Te agradezco, Valeria, dijo él, con una voz más firme, pero llena de gratitud. Hoy has hecho que vea la vida de una manera diferente. Creo que, por fin,
Estoy listo para comenzar un nuevo capítulo. Valeria sonrió, sintiendo que, de alguna manera, también estaba comenzando algo nuevo. En su interior, no solo había dado algo a Fernando, sino que también había recibido algo a cambio. A veces, el simple acto de compartir una conversación sincera podía transformar vidas. Y esa noche, en esa ciudad iluminada, Valeria sentía que tanto ella como Fernando estaban listos para enfrentar un nuevo futuro. Los días siguientes transcurrieron con una sensación distinta en el aire. Fernando, motivado por la conversación con Valeria, comenzó a hacer pequeños cambios en su vida. Decidió invertir más tiempo en lo que realmente importaba y, sobre todo, en las personas que lo rodeaban. Había tomado la firme decisión de que no seguiría viviendo bajo las expectativas de los demás, sino bajo las de su propio corazón. Una tarde, mientras caminaba por la misma calle donde había encontrado a Valeria, algo lo detuvo. Un hombre mayor, de apariencia desaliñada, estaba luchando por mantenerse en pie junto a una esquina. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, pero también una chispa de resistencia. Fernando, sin pensarlo dos veces, se acercó y le ofreció su mano. ¿Estás bien, amigo?, preguntó Fernando con voz cálida. El hombre lo miró sorprendido, sin entender muy bien por qué alguien tan bien vestido como él se acercaba a él. No estaba acostumbrado a la compasión, pero esa mirada de Fernando era diferente. Sin embargo, no dijo nada al principio, solo asintió levemente. ¿Puedo ayudarte en algo?, insistió Fernando, ahora más decidido. El hombre dudó por un momento, pero finalmente aceptó el gesto de ayuda. Fernando lo ayudó a ponerse de pie. Con gran cuidado, lo acompañó hasta un banco cercano, donde pudieron sentarse. El hombre, con voz quebrada, comenzó a hablar sobre su vida, sobre las dificultades que había enfrentado y cómo había perdido a su familia por no saber tomar las decisiones correctas. Mientras lo escuchaba, Fernando recordó la conversación con Valeria. En sus palabras había algo tan genuino, tan sincero, que le había dado el valor de abrir su corazón. Ahora, sentía lo mismo por este hombre. El verdadero propósito de la vida no estaba en las riquezas ni en la apariencia, sino en los gestos pequeños, en las conexiones auténticas con los demás. No tienes que seguir caminando solo, dijo Fernando, mirando al hombre con una intensidad nueva, llena de empatía. Si necesitas ayuda, puedo ofrecerte un lugar donde quedarte, y también puedo orientarte en lo que necesites. El hombre lo miró, incrédulo. Nunca había imaginado que alguien como él, alguien que tenía tanto, pudiera ofrecerle algo sin esperar nada a cambio. Se quedó en silencio por unos momentos, pero sus ojos, antes vacíos, comenzaron a llenarse de gratitud. Gracias, murmuró el hombre, su voz temblando por la emoción. No sé qué decir, nunca me habían ofrecido algo así. Fernando sonrió. No necesitaba palabras en ese momento, solo la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Había encontrado la respuesta a la pregunta que había estado formulándose durante tanto tiempo. La verdadera generosidad no viene de lo que tienes, sino de lo que estás dispuesto a dar. Esa noche, cuando Fernando regresó a su hogar, se sentó en su sala, pensativo. Todo lo que había hecho, todo lo que había aprendido de Valeria y del hombre que acababa de conocer, lo había transformado. Ya no veía el mundo como antes. Ahora, entendía que no era necesario tener todo para ser feliz, ni ser reconocido para sentirse valioso. Valeria, al igual que este hombre, le había enseñado que la verdadera riqueza era el amor, la comprensión y el deseo genuino de ayudar a los demás. Ya no se trataba de tener más, sino de dar más. Fernando había comprendido finalmente que no había mejor regalo que el de la verdad, esa que se descubre en los momentos más simples, en los actos más humanos. Los días pasaron y Fernando no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Había ayudado a un hombre sin hogar, algo que nunca habría hecho antes. No solo lo había ayudado, sino que se había comprometido a cambiar su vida, a ser diferente, a vivir con más propósito. Pero aún había una pregunta que lo rondaba. ¿Qué pensaría Valeria al respecto? Un par de semanas después, Fernando decidió buscarla. Sabía que su conversación había tenido un gran impacto en él, pero también sentía la necesidad de compartir con ella los cambios que había experimentado. Decidió ir a la pequeña cafetería donde se conocieron, con la esperanza de que ella estuviera allí. Cuando entró, vio a Valeria sentada en una mesa cerca de la ventana, con una taza de café humeante frente a ella.
Sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y ternura, y Fernando sintió una oleada de gratitud hacia ella por haberlo hecho ver la vida desde otro ángulo. Valeria, dijo con voz suave, acercándose a su mesa. Ella levantó la vista y sonrió al verlo. No dijo nada, pero su expresión lo invitó a sentarse. Fernando se acomodó frente a ella, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. He estado pensando mucho en lo que hablamos, comenzó Fernando, mirando directamente a los ojos de Valeria. Lo que dijiste sobre la generosidad, sobre lo que realmente importa, me hizo cambiar. Valeria no dijo nada, pero su mirada atenta y serena mostraba que esperaba escuchar más. Ayudé a alguien, un hombre sin hogar. Estaba en una esquina, parecía perdido. Y, no sé, algo me impulsó a ayudarlo. Lo llevé a un refugio, le ofrecí lo que pude. Fue algo simple, pero me hizo sentir más conectado con el mundo que todo lo que he hecho en mi vida. Valeria asintió lentamente, sin sorprenderse, como si hubiera sabido desde el principio que Fernando era capaz de ese gesto. Pero sus palabras no fueron sobre la acción en sí, sino sobre el impacto que esa acción había tenido en él. Lo que hiciste no solo cambió la vida de ese hombre, Fernando, cambió la tuya. Y eso es lo que importa. A veces, no necesitamos grandes gestos para hacer una diferencia. Solo necesitamos estar dispuestos a ver el dolor de los demás y hacer algo al respecto. Es ahí donde comienza el verdadero cambio. Fernando se sintió abrumado por la sencillez de sus palabras, pero también por la profundidad de su significado. Valeria tenía una manera de ver las cosas que lo desarmaba, que lo hacía cuestionar todo lo que había considerado importante antes. ¿Sabes?, continuó Valeria, su voz cargada de sabiduría. Lo que más necesitamos en el mundo es empatía. No importa cuánto tengamos o cuánto hagamos. Si no somos capaces de ponernos en el lugar del otro, nunca sabremos lo que realmente significa vivir. Fernando se quedó en silencio, asimilando lo que Valeria había dicho. De alguna manera, sentía que ella había sido la clave para desbloquear un nuevo sentido en su vida. Sin su intervención, tal vez nunca habría entendido el verdadero propósito de la generosidad. La conversación continuó por horas, pero, a medida que avanzaba, Fernando ya no estaba buscando respuestas. Había comenzado a ver el mundo de una manera diferente, y aunque aún le quedaba mucho por aprender, sentía que había dado el primer paso hacia una vida más plena y significativa. Antes de despedirse, Valeria lo miró por última vez con una sonrisa tranquila. Me alegra ver que estás cambiando, Fernando. No todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, pero tú lo hiciste. Y eso ya dice mucho de ti. Fernando salió de la cafetería con el corazón ligero y una renovada sensación de paz. No solo había ayudado a alguien más, sino que había descubierto algo mucho más importante, que él mismo estaba cambiando. El poder de la empatía, de ver más allá de uno mismo, había transformado su vida. Y aunque aún no sabía exactamente a dónde lo llevaría este nuevo camino, sabía que había encontrado algo valioso, la verdadera esencia de lo que significa ser humano. Fernando dejó la cafetería con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Durante semanas, su mente había estado llena de dudas, pero ahora se sentía seguro de que había tomado el camino correcto. Valeria, con sus palabras sabias, lo había hecho ver lo que realmente importaba: la empatía, la generosidad y el ser consciente del sufrimiento ajeno. Ya no estaba interesado en los lujos ni en la vida vacía que había estado llevando antes. Ahora, solo quería vivir de una manera más auténtica, ayudando a quienes más lo necesitaban. Días después, mientras paseaba por el centro de la ciudad, Fernando vio a una joven, casi una niña, con el rostro marcado por la desnutrición, pidiendo ayuda en una esquina. Sus ojos reflejaban el cansancio de años de lucha y desilusión. En ese momento, sin pensarlo, Fernando se acercó a ella y, con una sonrisa, le ofreció una bolsa con comida que llevaba consigo. Pero algo más ocurrió en su interior. De alguna manera, sentía que este acto no era solo un gesto de generosidad, sino un recordatorio de lo lejos que había llegado en su propio proceso de transformación. Gracias, dijo la joven, tomando la bolsa con manos temblorosas, pero con una mirada agradecida que llenó el corazón de Fernando de una calidez indescriptible. Sin embargo, él no solo se quedó en ese gesto. Recordando lo que Valeria le había enseñado sobre hacer una diferencia real en la vida de alguien, Fernando decidió hacer algo más. La invitó a su hogar,
ofreciéndole un refugio temporal mientras encontraba una solución más permanente para ella. Durante los días siguientes, compartió con la joven su historia, de cómo él había pasado de ser un hombre egoísta y vacío a una persona dispuesta a ayudar a quienes más lo necesitaban. Fernando sabía que no podía resolver todos los problemas del mundo, pero también entendía que cualquier pequeño gesto de bondad podía marcar la diferencia en la vida de alguien. La joven, a quien Fernando ahora conocía como Clara, no solo encontró en él un refugio, sino una nueva oportunidad para rehacer su vida. Fernando comenzó a ayudarla a encontrar trabajo, la inscribió en un programa de capacitación. Poco a poco, Clara fue ganando confianza en sí misma. Un mes después, Clara comenzó a trabajar en una pequeña tienda del vecindario, y su vida comenzó a mejorar lentamente. Gracias a la ayuda de Fernando y a su propio esfuerzo, se convirtió en una joven resiliente, dispuesta a construir un futuro mejor. Pero la mayor recompensa para Fernando no fue ver cómo Clara salía adelante. Lo que realmente lo conmovió fue darse cuenta de que su vida había cambiado por completo. Ya no le importaban los lujos ni las apariencias. El verdadero valor, lo que realmente importaba, estaba en las conexiones humanas, en los actos de bondad y en la capacidad de ver y atender las necesidades de los demás. En una de sus conversaciones, Clara le agradeció a Fernando de una manera que lo conmovió profundamente. No solo me has dado un techo, Fernando. Me has dado algo mucho más importante, esperanza. Nadie había creído en mí antes, nadie se había detenido a ver lo que realmente necesitaba. Tú lo hiciste. Y eso lo cambia todo. Fernando, con los ojos brillando por la emoción, comprendió que no había nada más gratificante que haber transformado la vida de Clara. Pero, a su vez, se dio cuenta de que también había cambiado la suya. La recompensa no siempre viene en forma de dinero o bienes materiales. A veces, la verdadera recompensa es el impacto que dejamos en las vidas de los demás. Y Fernando había encontrado esa recompensa, no solo en su relación con Clara, sino en la nueva versión de sí mismo, alguien más generoso, empático y dispuesto a ayudar. La experiencia de Fernando y Clara se convirtió en una lección de vida para ambos. En los días y meses que siguieron, Fernando continuó reflexionando sobre todo lo que había aprendido, la bondad genuina que había experimentado a través de Clara, y la transformación que ambos vivieron, lo llevó a darse cuenta de que la verdadera riqueza no era la acumulación de dinero ni el poder que siempre había perseguido, sino las relaciones auténticas que se construyen a través de la empatía y el cuidado por los demás. Con el tiempo, Fernando comenzó a compartir su experiencia en conferencias y encuentros con personas que, como él antes, estaban atrapadas en el ciclo del consumismo y la superficialidad. Les hablaba de la importancia de la generosidad, no solo como un acto de dar, sino como una forma de conectar profundamente con las personas y con uno mismo. Les contaba cómo había pasado de ser un hombre vacío y egoísta a convertirse en alguien que valoraba más las relaciones humanas que cualquier bien material. Pero lo que más le impactó fue la reacción de quienes lo escuchaban. Muchos se sintieron identificados con su historia, e incluso algunos le agradecieron por abrirles los ojos. Al final de cada conferencia, Fernando solía preguntar a la audiencia: ¿qué harían ustedes si tuvieran la oportunidad de cambiar la vida de alguien con un solo gesto? Sus preguntas siempre generaban conversaciones profundas, donde muchos se daban cuenta de que los pequeños actos de bondad y generosidad podían generar cambios significativos, no solo en la vida de los demás, sino también en la suya propia. Clara, por su parte, siguió creciendo y, con el tiempo, se convirtió en una líder en su comunidad. Ayudaba a otras personas que pasaban por situaciones similares a la suya, guiándolas a través de programas de apoyo y desarrollo personal. Aunque había sido ella quien inicialmente necesitaba ayuda, ahora era ella quien brindaba esperanza a los demás. Fernando se dio cuenta de que la bondad no solo transformaba la vida de quienes la recibían, sino que también cambiaba profundamente a quienes la daban. Los dos, juntos, aprendieron que la verdadera fuerza no se encuentra en lo que acumulamos, sino en la capacidad de ver más allá de uno mismo y dar sin esperar nada a cambio. Lo que hemos vivido juntos, le dijo Fernando a Clara una tarde, mientras caminaban por el parque, es un recordatorio de que lo más importante en la vida son los otros, el impacto que podemos tener en su bienestar y el amor que somos capaces de compartir. Nos hemos transformado, pero lo más importante es que ahora vemos el mundo con otros ojos. Clara asintió, sonriendo con una profunda gratitud. Y eso, Fernando, es lo que nos hace verdaderamente ricos. No lo que tenemos, sino lo que somos capaces de dar.
La lección que ambos aprendieron fue simple pero profunda. La verdadera riqueza radica en el amor y la generosidad, en hacer el bien sin esperar nada a cambio, y en ser una fuerza positiva en la vida de los demás. Con el paso del tiempo, la vida de Fernando y Clara cambió de una manera que ni siquiera habrían imaginado. La conexión entre ambos se fortaleció, y sus vidas, antes separadas por el abismo de la indiferencia social y la desesperación, ahora estaban entrelazadas por un vínculo más profundo que el dinero o el éxito profesional nunca pudieron ofrecerles. Clara, que alguna vez fue una mendiga sin esperanza, ahora era una mujer respetada y querida por todos en su comunidad. Su historia de superación personal inspiraba a otros a no rendirse, a creer que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, sin importar las circunstancias. La bondad de Fernando, su gesto desinteresado de ayudarla sin buscar nada a cambio, había sido el catalizador de un cambio radical no solo en su vida, sino también en la vida de muchas personas que ahora la veían como un faro de esperanza. Por su parte, Fernanda encontró una paz interior que antes no había experimentado, pese a su riqueza. Ya no le importaba tanto tener la última mansión ni los autos de lujo. Lo que realmente valoraba ahora eran los momentos compartidos con Clara, las historias de vida que escuchaba en las conferencias que impartía, y el impacto positivo que podía generar en el mundo a través de sus actos de generosidad. La familia de Fernando también comenzó a notar el cambio en él. Su madre, que siempre había preocupado por su bienestar material, un día le preguntó con cierta preocupación: «Hijo, ¿estás seguro de que todo esto de dar lo que tienes es lo que realmente te hace feliz?» Fernando la miró con una sonrisa tranquila. «Lo que me hace feliz, mamá, es saber que cada persona que ayudo tiene una oportunidad para cambiar su vida, tal como lo hizo Clara con la suya. La verdadera felicidad no está en acumular, sino en compartir. He aprendido que los pequeños gestos pueden hacer grandes diferencias». Esa reflexión tocó el corazón de su madre, quien, aunque al principio dudaba de las decisiones de su hijo, comenzó a comprender la profundidad de su cambio. La familia de Fernando se unió a él en su nueva misión, ayudando a organizar eventos para recaudar fondos destinados a las personas sin hogar y a aquellos que más lo necesitaban. La historia de Clara, junto con el testimonio de Fernando, se convirtió en una inspiración para muchos. Un día, mientras Fernando y Clara caminaban juntos por el mismo parque donde había comenzado su amistad, Clara le dijo con una sonrisa: «Nunca imaginé que esta vida me traería tanta paz, ni que conocer a alguien como tú me haría ver el mundo de otra manera. Hoy, tengo la certeza de que las cosas que realmente valen la pena son las que no se pueden comprar». Fernando la miró con una sonrisa sincera. «Y yo nunca imaginé que un acto tan simple de generosidad cambiaría mi vida para siempre. Me has enseñado a ver el valor de lo que realmente importa, las personas». El parque, que una vez había sido testigo de la lucha interna de Fernando, ahora se convirtió en un símbolo de renovación y esperanza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, y ambos se sentaron en un banco, disfrutando de un momento de silencio, sabiendo que lo que realmente importaba era estar allí el uno para el otro. El cambio había sido profundo, tanto para Fernando como para Clara. La vida que ambos llevaban ahora estaba marcada por una verdad que, aunque sencilla, nunca había sido tan clara. La verdadera fortaleza reside en el corazón, en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio, en hacer el bien por el simple hecho de ver a los demás felices. Al final de cada conferencia, Fernando siempre invitaba al público a reflexionar sobre sus propias vidas y los gestos que podían hacer para cambiar el mundo. Recuerda, la verdadera fortaleza reside en el corazón. ¿Qué harías tú si tuvieras la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de alguien con un solo gesto? Déjanos tu opinión y suscríbete para más historias inspiradoras. Y así, con la luz del sol poniéndose sobre el horizonte y el eco de sus palabras resonando en el aire, Fernando y Clara continuaron su camino, sabiendo que habían cambiado no solo sus vidas, sino también las de muchas personas que, como ellos, habían encontrado en la bondad y la generosidad la verdadera riqueza. ¿Qué opinas de esta increíble historia de amistad y transformación? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y compártela con alguien que también necesite un poco de inspiración. No olvides suscribirte para seguir disfrutando de nuestras próximas historias emocionantes. Y, por supuesto, dinos de qué ciudad nos estás viendo.